estudiamos y profundizamos en el cursado. Entonces, aprovechen el cursado, traten de comprender y traten, no digo de ir estudiando la materia para el final, porque sé que eso no lo hacen, pero por lo menos de dejar los conceptos claros para que después les resulte más fácil entender la materia y poder rendir satisfactoriamente. Un segundo. Bien, de acuerdo al plan de estudios, los objetivos de esta materia son conocer los conceptos fundamentales sobre materiales, medios de unión y los problemas de inestabilidad relacionados con las construcciones metálicas y de madera. Es decir, acá vamos a profundizar y a ver las aplicaciones prácticas y reglamentarias de aspectos que ustedes han visto por primera vez en estabilidad 2 o resistencia de materiales. Además, tienen por objetivo demostrar habilidad para diseñar. Acuérdense, ya vamos a volver sobre esta palabra, diseñar o diseño. Analizar, verificar, detallar y especificar construcciones sencillas, metálicas y de madera. Y finalmente, manifestar interés por investigar las posibilidades y limitaciones de las construcciones metálicas y de madera. Estos son los objetivos que incluye el plan de estudio vigente de la carrera para esta asignatura. En la página web van a encontrar el programa analítico completo que vamos a ir desarrollando a lo largo de 14 clases es el cronograma, si bien ya la primera nos tocó feriado, así que en realidad tenemos que ajustarnos en 13. Esta materia es de neta aplicación práctica, se relaciona directamente con el ejercicio profesional de la ingeniería, obviamente en lo que se refiere al diseño y cálculo de estructuras. Entonces, la actividad práctica es un aspecto fundamental para poder entender conceptualmente y después poder hacer las aplicaciones reglamentarias. Para el desarrollo de los trabajos prácticos hemos planteado 4 actividades. El primer trabajo práctico que vamos a comenzar a desarrollar hoy se relaciona con conceptos de análisis estructural y estabilidad. Esto en realidad es un repaso que hemos tenido que incorporar hace unos años debido a que observábamos graves problemas en la integración de conocimientos. Es decir, si bien veíamos que la mayoría de los estudiantes han aprobado, han cursado asignaturas previas del área de estructuras como estabilidad 1, estabilidad 2, observamos que cuando tienen que aplicar esos conocimientos e integrarlos con los conocimientos propios de esta asignatura, hay grandes problemas. Entonces, como les decía, este práctico lo hemos incorporado a modo de repaso o de afianzar conocimientos que en principio ustedes ya han adquirido en otras asignaturas. El segundo trabajo práctico tiene que ver con los conceptos de organización estructural, es decir, está directamente relacionado al diseño de estructuras de acero. Como piden los objetivos de la asignatura, en realidad son estructuras simples, es decir, no vamos a considerar un edificio de 20 pisos, vamos a considerar una estructura relativamente simple y de uso frecuente en nuestro país, como son las estructuras correspondientes a naves industriales. El tercer práctico tiene que ver con el diseño y cálculo de una construcción de madera, dado que este material también es objeto de estudio en esta asignatura, y la actividad práctica más importante es el trabajo práctico integrador, diseño estructural de una nave industrial, ¿no? Que como les comenté, lo vamos a comenzar a desarrollar hoy mismo. Esta actividad está planificada para que un estudiante que dedica no sé, 4 o 5 horas por semana adicionales al cursado para desarrollar este práctico, puede llegar al último día de clases, presentarlo y obtener la regularidad.
Es decir, la idea o el objetivo de plantear este trabajo práctico que es largo, pero plantearlo desde el primer día de clase, es permitir que los estudiantes puedan llegar al último día de clase con la tarea realizada y de esa forma obtener la regularidad sin extender los plazos por fuera del periodo de cursado. Bien, en cuanto al régimen de cursado y aprobación, esta asignatura se aprueba por examen final. Para rendir el examen final es necesario obtener la condición de alumno regular. Y para obtener la condición de alumno regular es necesario que presenten y aprueben las 4 actividades prácticas que mencioné previamente y además que cumplan con el 75% de asistencia. Si bien no está indicado acá en la presentación, perdón, pero de acuerdo a la reglamentación nueva vigente, se nos solicita además que indiquemos si es posible rendir como alumno libre, en condición de libre la asignatura. Es posible para aquellos alumnos, para aquellos estudiantes que son libres por pérdida de regularidad. Si bien todavía falta para el examen final, pero se los aclaramos desde ya, es obligatorio que los estudiantes asistan al examen final con la carpeta de trabajos prácticos completa. El examen final usualmente incluye una parte escrita y una parte oral, por lo que también se requieren que cuenten con los reglamentos, es decir, acá no pedimos que se aprendan los reglamentos o las ecuaciones de verificación de memoria, hacemos énfasis en la parte conceptual y en la aplicación práctica de los reglamentos sobre ejercicios de estructura simple, pero más o menos reales. Entonces, pueden consultar los reglamentos durante las evaluaciones. También tienen que contar con las tablas de perfiles, calculadora, papel y elementos de escritura. Bien. Un aspecto importante, queremos aclararles desde el primer día de clase cuáles son los criterios que se aplican para la evaluación, es decir, cuáles son las capacidades y habilidades que ustedes tienen que demostrar al momento de rendir las evaluaciones de esta asignatura para poder aprobarla, obviamente. Entonces, hemos enumerado una serie de aspectos relevantes. Por ejemplo, la comprensión conceptual de los criterios de organización estructural y de los procedimientos de diseño y verificación de estructuras de acero, que es el método LRFD. Entiendo que ustedes, o por lo menos los que han cursado Hormigón 1, ya han visto los aspectos conceptuales de este método. En esta asignatura, el mismo método, con con criterios distintos, se va a aplicar a las estructuras de acero. Y también para estructuras de madera, en donde, según la reglamentación vigente, se aplica el diseño por tensiones admisibles. Bien, además se requiere habilidad para realizar análisis de cargas, combinaciones de cargas, determinar la resistencia requerida en elementos estructurales sometidos a distintos tipos de solicitaciones, como vigas, columnas, pórticos. Estas estructuras a las que me refiero son estructuras simples, isostáticas, donde en forma muy simple se pueden determinar reacciones o solicitaciones en los elementos principales. El práctico número 1 que vamos a desarrollar hoy también abarca algunos de estos aspectos. Otro aspecto fundamental es el conocimiento de todos los estados límites a considerar en el diseño. Ya esto lo vamos a ver bien cuando analicemos el método LRFD, pero uno de los aspectos fundamentales es la identificación de estados límites. Otro criterio importante es la capacidad para integrar conocimientos previos. Esto lo mencioné recién.
¿no es cierto?, de física, de estática, resistencia de materiales y análisis estructural. Además, como es una materia de aplicación práctica y que se relaciona directamente con las incumbencias o actividades reservadas al título de ingeniero civil, es importantísimo que, además de conocer los aspectos conceptuales, desarrollen la habilidad para resolver numéricamente los problemas de diseño de estructuras de acero y de madera. Y con las unidades correspondientes, ¿cierto?, que sean las adecuadas para cada variable. Esto puede parecer muy básico y obvio, pero lo hemos incluido por los problemas que observamos en las evaluaciones, ¿no? Otro aspecto importante es capacidad para interpretar y analizar la validez de los resultados numéricos obtenidos, aplicando para ello juicio crítico. Es también importante, por lo que comentaba recién, que es una materia de aplicación profesional, el que puedan utilizar adecuadamente la reglamentación CIRSOC, para estructura de acero, para estructuras de madera, para análisis de carga de viento, nieve y otro tipo de casos. Y finalmente, y esto es un requerimiento que se encuadra en los nuevos estándares que va a establecer el ministerio. Ustedes seguramente sabrán que la carrera de ingeniería civil, junto a muchas otras ingenierías, a la carrera de medicina, arquitectura, integran un grupo especial de carreras que están relacionadas con el bien o la seguridad pública. Esas carreras tienen un control y una evaluación especial por parte del ministerio, en donde se fijan, bueno, todas las pautas y estándares que se deben cumplir. El objetivo de una carrera de ingeniería, y en particular de ingeniería civil, es formar profesionales, es decir, ingenieros que se puedan desarrollar satisfactoriamente en el mundo del trabajo, es decir, en el ejercicio de la ingeniería. Entonces, en este contexto, es de fundamental importancia que sepan, que entiendan hacer análisis de alternativas, evaluación de ventajas y desventajas, para adoptar las soluciones más convenientes, tener una adecuada capacidad de expresión oral y escrita, es decir, usar lenguaje técnico adecuado, correcta redacción, la utilización de gráficos y esquemas explicativos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que hemos mencionado son los que consideramos en las evaluaciones, particularmente en la evaluación final, que es la instancia de aprobación de esta asignatura. Antes de, o digamos, para finalizar un poco la presentación sobre la asignatura, quería hacer alguna aclaración sobre qué entendemos por problemas de diseño, que es una palabra, ya sea diseñar, diseño, problemas de diseño, hemos utilizado varias veces, sobre todo en los criterios de evaluación. Un problema de diseño, que obviamente se presentan en la ingeniería estructural, pero que se presenta también en otras ramas, por ejemplo, no sé, cuando en la parte de hidráulica, en la parte de ingeniería vial, es decir, es algo típico de los problemas de ingeniería, ¿no es cierto? Hay que, en primer lugar, definir el problema. Una vez definido el problema, hay que plantear alternativas de solución. Y utilizando análisis comparativo, comparando ventajas y desventajas, hay que adoptar una solución de esas posibles que nos hemos planteado, para lo cual hay que priorizar ciertos criterios. Todas las alternativas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, no sé, estamos diseñando una viga para una nave industrial, a lo mejor la solución que más nos parece conveniente desde el punto de vista estructural es más cara o es más difícil de construir. Si voy por una alternativa más barata, a lo mejor, no digo la seguridad, pero sí puede entrar en juego otras variables y hay efectos encontrados. Entonces tenemos que priorizar, llegar a situaciones de compromiso que balanceen todas esas alternativas para elegir una solución. Una vez que elegimos la solución,
hay que desarrollarla e implementarla. Este proceso, que en principio podríamos pensarlo como lineal, uno va cumpliendo un paso y pasa al siguiente, muchas veces es iterativo. Por ejemplo, al desarrollar la solución, me doy cuenta de que hay algún aspecto que no me conviene o hay algún criterio que no se verifica y tengo que volver hacia atrás y empezar de nuevo. En nuestra asignatura, particularmente en el trabajo práctico o trabajo integrador de la nave industrial, vamos a aplicar este criterio para resolver un problema de diseño, que es el diseño y cálculo de la nave industrial. No sé si tienen alguna consulta antes de avanzar. Una pregunta sobre el régimen de cursado, el sistema de evaluación. Ya igual después con el ingeniero Quiroga van a formar los grupos. En general trabajamos en grupos reducidos, porque eso es importante también. El trabajo en equipo, normalmente en un estudio de ingeniería, es decir, en el ejercicio profesional, si bien se puede trabajar solo, también es bastante usual trabajar en un estudio donde hay 2 o más personas abocadas al mismo proyecto. Bueno, si no hay ninguna consulta, quería hacerles un comentario rápido sobre la bibliografía principal. Hay muchos libros de estructuras de acero, de madera hay menos. Una bibliografía así importante, sobre todo porque es de origen argentino y se relaciona directamente con la reglamentación CIRSOC, es el libro del ingeniero Troglia, Estructuras Metálicas, proyecto por estados límites, tiene 2 partes. Este libro es relativamente fácil de conseguir porque está editado en el país y tiene un costo para lo que son los libros técnicos relativamente bajo. Así que aquel que le interese o que piense que después se puede dedicar a la parte de estructuras, es una buena inversión tratar de conseguir este libro. A nivel internacional, una de las referencias más reconocidas es el libro Steel Structure de Salmon and Johnson. Este libro, de acuerdo a lo que yo sé, está editado solo en inglés, es decir, no he visto una traducción al castellano. Y finalmente, dentro de todos los libros disponibles, otra referencia interesante, por la claridad, los ejemplos que incluye, es el libro Estructuras de acero, comportamiento y bueno, sería diseño por el método LRFD, el autor es Vinacota. Este es un libro originalmente editado en inglés, pero que está traducido al castellano. Con respecto a la reglamentación, como les comenté, vamos a utilizar la reglamentación vigente editada por CIRSOC. No he incluido en la lista completa, simplemente a modo de ejemplo, el reglamento CIRSOC 301 para estructuras de acero para edificios, y el reglamento argentino de estructuras de madera, que es el CIRSOC 601. Estos reglamentos los tienen disponibles en la página web, en la última versión de los proyectos aprobados, y en realidad son de libros de descarga, o libros o reglamentos de descarga gratuita, se pueden conseguir en la página de INTI-CIRSOC. Bien, no sé. Si no hay ninguna consulta, sigo. En principio, el criterio que normalmente aplico es comenzar, por ejemplo, a las 15 y transcurridos unos 50 minutos, hacer un descanso para que no se haga tan pesada y larga la clase, que de por sí ya con estas herramientas a distancia es bastante más difícil prestar atención que si fueran clases presenciales. Bueno, si no hay consulta, entonces, como les comenté,
en esta introducción vamos a hacer un breve repaso del acero como material estructural. El acero como material, ustedes lo han visto en una asignatura previa, pero bueno, vamos a hacer un repaso sobre todo de los aspectos más importantes para nuestra asignatura. Ustedes saben que el acero es una aleación que está compuesta principalmente por hierro, ¿no?, al cual se le incorporan pequeños porcentajes de carbono siempre y de otros elementos que pueden ser manganeso, cromo, vanadio, tungsteno, según el tipo y la calidad del acero que quiere producirse. Como les decía, esto es simplemente un repaso porque este es un tema que ya han visto. Desde el punto de vista estructural, un aspecto fundamental para caracterizar el acero es como material, es la curva tensión-deformación que se obtiene de un ensayo uniaxial de tracción. Ustedes saben, esto también lo han visto, estamos haciendo un repaso, que inicialmente si cargamos una probeta en tracción, existe una relación lineal y elástica, es válida la ley de Hooke entre tensiones y deformaciones, hasta un punto que se denomina el límite de proporcionalidad. Si seguimos aumentando en esta zona, es donde se define el módulo de elasticidad E, como la pendiente de esa curva. Si seguimos aumentando la fuerza, se pierde en principio la proporcionalidad, luego se produce la fluencia y el material se deforma a un nivel de fuerza o de tensión constante. Desde el punto de vista práctico, en las aplicaciones estructurales, en general y en forma aproximada, pero con una precisión suficientemente aceptable, asumimos que entre el punto de la tensión de fluencia hasta el origen, el comportamiento es aproximadamente lineal y elástico. Si transcurrida la fluencia seguimos aumentando las deformaciones, se produce un fenómeno que denominamos endurecimiento por deformación, es decir, a nivel microscópico hay un reordenamiento de los cristales y el material se deforma, pero incrementando su resistencia, es decir, aumenta la tensión o la fuerza necesaria para producir la deformación, y por eso obtenemos este comportamiento. Si seguimos elongando, es decir, aplicando deformación, ya se produce una disminución de la resistencia por el fenómeno de fricción y hasta que se produce la rotura por tracción de la probeta. En este repaso, y para tener la terminología clara, en principio el comportamiento lineal elástico se da hasta el límite de proporcionalidad y después hay un comportamiento inelástico. Yo les decía que desde el punto de vista práctico eso normalmente se extiende, el comportamiento lineal elástico se supone que es hasta el punto de fluencia. En la parte de comportamiento inelástico podemos distinguir tres zonas: el rango de deformación plástica o rango plástico, que es donde el material se deforma prácticamente sin incrementar su tensión, la resistencia; la zona de endurecimiento por deformación y la zona de fricción hasta llegar a la rotura de la probeta. Como variables importantes, digamos, y que vamos a utilizar en los cálculos y verificaciones, tenemos el límite o tensión de fluencia, la resistencia a tracción, la deformación de fluencia, epsilon sub i, y la deformación última, que es la que corresponde al punto o al lugar donde se produce la resistencia a tracción o la máxima tensión. Y un aspecto importante a repasar, si bien en esta asignatura, por cuestiones de tiempo,
no vamos a entrar en los detalles correspondientes al diseño de estructuras de acero sometidas a la acción sísmica, que es todo un tema especial con criterios y requerimientos particulares, pero simplemente para que lo tengan en claro, a nivel de material definimos la ductilidad como la deformación última, epsilon U, sobre la deformación de fluencia, epsilon I. La ductilidad es una propiedad muy importante para la estructura sismorresistente, y el acero, y las estructuras de acero, si bien, como mencionábamos antes, en todos los casos tenemos ventajas y desventajas, bueno, el acero también tiene ventajas y desventajas, pero una de sus grandes ventajas es la ductilidad propia del material. Bien, continuando con este repaso, para los fines estructurales se utilizan aceros al carbono, donde el carbono y el manganeso, son los elementos materiales más importantes que se agregan para lograr la aleación que denominamos acero. El rango en la tensión de fluencia para estos aceros normalmente está entre 220 y 350 megapascales aproximadamente. Toda la reglamentación CIRSOC, no lo había aclarado antes, utiliza las unidades del sistema internacional, y esas unidades son las que vamos a utilizar en este curso. Los aceros al carbono en general pueden dividirse en 4 grupos según sea el contenido de carbono, es decir, tienen bajo o más elevado el contenido de carbono. Esta clasificación, se los menciono nada más a modo de repaso, los aceros bajo en carbono, que tienen menos del 0,15% de carbono, los que se conocen también como aceros dulces, tienen contenidos un poco mayores, entre el 0,15 y el 0,29%. La mayoría de los aceros de uso estructural, para las estructuras de acero, caen dentro de este rango o categoría. Los aceros con contenido medio y con contenido alto, donde se incrementa la cantidad de carbono, pudiendo llegar hasta el orden del 1,7%. Las curvas tensión, estas son curvas tensión de formación típicas para aceros para aceros estructurales de distintas características. Acá vemos, esto está a escala, vemos la gran ductilidad que tiene, sobre todo en los aceros con menor contenido de carbono, con resistencia, como tensiones de fluencia que estaban en los valores que indicábamos, del orden de 220, 230 hasta 350, 360 megapascales. Bien, en nuestro país el acero de uso estructural está regulado por una norma IRAM. Para el caso de los aceros laminados en caliente, ustedes recordarán que el laminado es un proceso de fabricación que seguramente vieron en la materia, entiendo que es materiales de construcción. Y la norma IRAM los define con la letra F y un número que indica la tensión de fluencia aproximadamente. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el acero F24, que es uno de los más usuales, que tiene una tensión de fluencia del orden de 240 megapascales. Otro también, que ahora es de uso bastante frecuente en nuestro país, es el acero F36, que tiene una tensión de fluencia aproximadamente de 360 megapascales. Bueno, las aplicaciones del acero en la práctica son múltiples, porque este material se presenta comercialmente con distintas formas o productos: chapas, perfiles, tubos, perfiles conformados en frío, barras, cables. Ahora, así vamos a hacer una descripción rápida para que ustedes tengan una idea de cómo o a través de qué productos vamos a utilizar el acero para diseñar nuestras estructuras.
Bueno, el material más simple son las chapas de acero. Normalmente se fabrican por un proceso de laminación, en donde el material en un estado viscoplástico, es decir, a altas temperaturas, se hace pasar a través de sucesivos rodillos que, de ahí viene el nombre laminación, porque del material se va transformando en una lámina. Las chapas se fabrican con distintos espesores y hay un criterio, no es reglamentario, pero de la práctica, se pueden agrupar en lo que son chapas gruesas, donde todavía los espesores, por una cuestión de tradición, se expresan normalmente en pulgadas o fracciones de pulgada, como era habitual en el sistema imperial de unidad. Entonces, por ejemplo, tenemos la chapa de 1/4 de pulgada que tiene un espesor en milímetros de 6,35. Esta tabla la tienen disponible en la página web de la asignatura. Y también se producen chapas que se denominan chapas finas, según dos calibres que son denominaciones convencionales, que también, por una cuestión de tradición que debe tener muchas décadas o varios siglos, vienen de cuando se inició la revolución industrial en Inglaterra, se expresan a través de un número, y a medida que ese número va aumentando, el espesor de la chapa en milímetros va disminuyendo. Entonces, bueno, esto es una cuestión convencional, pero aún hoy en Argentina, que si bien nunca o no estamos acostumbrados, no usamos el sistema imperial de unidades, aún hoy, tanto en los talleres metalúrgicos como en los negocios que venden estos productos, es frecuente que se expresen los espesores en fracciones de pulgada o según los números de estos calibres. Bien, las chapas, como ya vamos a ver, sobre todo las chapas gruesas, las podemos usar para secciones de distinto tipo, en lo que se llaman secciones armadas, ya lo vamos a ver enseguida. Pero las chapas también se utilizan para cubiertas y cerramientos. En este caso no solo se usan chapas de acero, en el caso de las chapas de acero, cuando se usan, chapas de acero para cubiertas, el material normalmente está galvanizado o prepintado. ¿Para qué? Para darle mayor resistencia a la corrosión, dado que estas chapas van a estar expuestas a la intemperie. También se utilizan chapas de otras aleaciones metálicas. En nuestro país es frecuente un nombre comercial que se llama Zincalum, son aleaciones de zinc y aluminio. Y también últimamente, o para ciertas aplicaciones, se disponen de chapas o cubiertas plásticas, ¿no? En el caso de las chapas de acero galvanizado, que son una de las más, o prepintadas, que son una de las más usuales, el espesor se indica normalmente en milímetros o según el calibre BWG, que era el que mencionábamos antes en esta tabla. Entonces, a veces me dicen que una chapa número 24 sabemos que es un espesor de, por ejemplo, 0,56 milímetros. Las más usuales comercialmente hoy son las chapas del calibre 22, 24 o 25, ¿no? Y en cuanto a las formas, hay una gran variedad de formatos según el fabricante, pero las podemos agrupar básicamente en dos. La chapa sinusoidal, que tiene esta forma, y las chapas trapezoidales, que tienen distintas ondas, pliegues, alturas, para tener de esta forma distinta rigidez y resistencia, y de esa forma pueden cubrir mayores luces, ¿no? En la medida que la chapa tiene una onda, una amplitud mayor, y que el material es más grueso, la resistencia y la rigidez es mayor, la chapa es más cara, pero puede cubrir luces mayores. Acá tenemos un ejemplo típico
que mencionábamos recién de los problemas de diseño. Cuando yo diseño una cubierta, soy normalmente, pues en algún caso particular a lo mejor no, pero normalmente es el diseñador el que va a indicar qué chapa se utiliza, y según sea la chapa, la estructura que está por debajo también va a cambiar. Si uso una chapa fina, con una, por ejemplo, una chapa sinusoidal fina, la separación entre las correas a lo mejor va a ser de 90 centímetros, no puedo ponerla más. La chapa va a ser más barata, pero voy a tener que usar una mayor cantidad de correas. Si utilizo una chapa más gruesa, una chapa trapezoidal con una mayor amplitud en la altura de la onda, la chapa es más rígida y resistente, es una chapa más cara, pero voy a utilizar correas más separadas, a lo mejor cada 2 o 3 metros. Bien, hay algunas imágenes de distintas, desde la chapa plana, chapa sinusoidal y otras formas. Bien, un caso particular que no vamos por una cuestión de tiempo, a analizar en esta asignatura, pero simplemente los menciono para conocimiento, son la utilización de chapas especiales, se llaman chapas colaborantes, para formar losas mixtas, que es un sistema muy utilizado en otros países para edificios donde aparecen losas. En esta imagen vemos en más detalle, normalmente la losa colaborante, que tiene esta forma y que tiene indentaciones. ¿Para qué? Para lograr la transferencia de esfuerzos entre la chapa colaborante y el hormigón que forma la losa. Estas chapas se montan sobre la estructura de acero, una viga, se conectan con pernos que normalmente van soldados. ¿Para qué? Para que haya transferencia de esfuerzos rasantes, de esfuerzos de corte. Se coloca el hormigón, eventualmente con una malla para limitar los efectos de la contracción del hormigón, y esta chapa colaborante tiene una doble función. Por un lado es encofrado en el momento en que el hormigón está fresco, y una vez que el hormigón endurece, como hay capacidad de desarrollar esfuerzo rasante entre el hormigón y la chapa por las indentaciones que tiene la chapa, la chapa pasa a ser la armadura inferior en la dirección en que trabaja la losa. Es decir, es un sistema constructivo muy rápido, muy eficiente. Como les decía, el cálculo de este tipo de losas mixtas no lo vamos a ver en la asignatura, pero es una aplicación importante donde se utilizan chapas de acero para lograr estas losas mixtas. Profe. Bien. Sí, adelante. ¿Esas chapas actualmente se consiguen en la región o no, porque no se usan mucho? Bien, gracias por la pregunta y por participar, así no soy el único que habla, primero que nada. A ver, en nuestro país no es un sistema muy difundido, no porque no sea bueno, sino por el costo. Es la colocación de estos pernos, que en realidad es un sistema patentado, se llaman pernos Nelson, es cara, ¿no? Es algo muy simple, pero bueno, será porque hay poco uso, porque no hay personal capacitado, pero es caro. Y la chapa sí tiene un precio relativamente elevado. Igual tiene muchas ventajas, ¿no? Porque nos ahorra todo lo que es el encofrado y el apuntalamiento, que es un ítem caro también. Hoy, así, precisamente hoy, no sé, porque bueno, por otras razones de índole económica, hay materiales que están en falta porque o no se fabrican o porque no los quieren vender, porque no hay precio, pero sacando esta coyuntura particular, sí, esto se conseguía normalmente en Argentina. Es más, entiendo que hay una empresa que lo estaba produciendo en Argentina. Así que en principio no hay problema en conseguirlo. Lo que sí, como les digo, a veces el precio no es tan competitivo como en otros lugares donde tiene mayor utilización. De cualquier forma... Perdón la interrupción. Ahí adelante, abajo, sí. abajo de la foto está la referencia de la empresa,
Claro. que es la que mencionaba ahí el ingeniero Crisafulli, que es quien comercializa estos elementos, ¿eh? Que están en el orden de los 3 o los 4 dólares cada uno. Entonces, ese es un poco el problema. Ujú. Igual, y esto para cualquier análisis de precios. O sea, como ingenieros estructurales siempre tenemos que tener en cuenta la variable económica. Por supuesto que la seguridad y las condiciones de funcionamiento son prioridad, pero también tenemos que hacer construcciones que sean factibles de construir porque son económicamente posibles. Hay que tener cuidado porque a veces la comparación de costos no se hace en forma integral. Es decir, yo veo el costo de la chapa, sí, a lo mejor es muy caro, pero lo comparo con los costos de los materiales de una losa tradicional de hormigón. Y esa comparación no es justa. O sea, no tengo que comparar solo los materiales, tengo que comparar todo el proceso constructivo, porque lo que tiene, incluidos los tiempos, el tiempo es una variable que implica, en muchos casos se traduce en dinero. Esta losa, estas losas mixtas, si se utilizan con ciertos criterios, nos permiten ahorrar todo lo que es encofrado y apuntalamiento. Y le dan una rapidez a la obra que es mucho más rápida que un sistema de losas convencionales. Entonces, la comparación tiene que ser integral. Es decir, no es justo, digamos, no es correcto comparar, por ejemplo, solamente los materiales porque no tengo en cuenta el proceso constructivo, no tengo en cuenta el costo del apuntalamiento y no tengo en cuenta los tiempos. Una losa la tengo que tener apuntalada varias semanas. Esto en principio no lleva apuntalamiento. Perdón la interrupción. No, Daniel, no es interrupción. Aporto para que así te tomo un vaso de agua. Hay que considerar que la estructura de acero con estas chapas de steel deck, el peso total de la estructura se reduce, por lo tanto las acciones sísmicas seguramente serán de menor magnitud y eso va a impactar también el sistema de fundación. Entonces, el análisis de costo tiene que ser integral, justamente lo que le decía Crisafulli, porque quizá la estructura es más caro, estamos hablando de un perno que cuesta 3 dólares. Sí, pero posiblemente en el conjunto, cuando llegamos a la fundación, nos ahorramos muchísimo más que el simple hecho de haber colocado estos elementos. Bueno, gracias. No sé, ¿alguna otra duda o consulta sobre este sistema? Como les digo, lamentablemente no, por una cuestión de tiempo, el tema de estructuras mixtas, es decir, donde se combinan en forma sinérgica, es decir, efectiva, el hormigón armado y el acero, es un tema que no está cubierto, entiendo que no está cubierto en el plan de estudio de nuestra carrera, y bueno, son estructuras que cada vez se utilizan más. A veces vemos algo sobre estas losas en algunas aplicaciones en una materia optativa que es diseño estructural, por si alguno, empiezo a hacer propaganda, por si a alguno le interesa. Pero bueno, por ahora nos quedamos simplemente con esta imagen como para que sepan, conozcan, hay estas losas mixtas con chapa colaborante. El nombre comercial con el que se conoce, diría internacionalmente, es Steel Deck. No lo indiqué acá en la diapositiva. Y en Argentina la empresa que lo fabrica, salvo que haya, no sé, últimamente haya habido algún problema, es Alcor. En Hormigón 2 creo que hacen una breve mención a los entrepisos estos de placa colaborante, no sé si los alcanzan a ver, pero bueno, la materia por excelencia donde se ve este tema es diseño estructural. Es la que se promociona para el segundo semestre, es la materia estrella del segundo semestre. Bien, y sigo hablando, pero reglamentariamente en la Argentina estas estructuras no están cubiertas por reglamento CIRSOC. Nosotros lo que hacemos ante la falta de esos reglamentos es utilizar el reglamento norteamericano AISC. El de estructura de acero incluye a las estructuras mixtas hormigón armado acero. Bueno, ahora sí voy para adelante. Perfiles. Esto es un aspecto
es el producto principal que vamos a utilizar para nuestras estructuras, ya sean simples o más complejas. Entiendo que ustedes han visto algo en estabilidad 2. Hay distintas formas y según sea la forma del perfil, va a tener distintas propiedades y eso nos va a permitir utilizarlo en forma conveniente según cada caso, según las solicitaciones, según qué función tiene que cumplir ese elemento estructural en el diseño que estamos realizando. Uno de los perfiles más usuales es los que se denominan perfiles I o doble T, ¿no? Le reitero que está en la tabla, está disponible. Hay una tabla de perfiles que edita el CIRSOC y eso está disponible en la página web. Uno de los más usuales es el perfil que denominamos IPN, o sea, un perfil I normal. Están tabulados sus valores. Existe dentro de este perfil estándar, para cada perfil distinto tiene una altura diferente, ¿no? Hay otros perfiles con la misma forma, pero con distintas características geométricas, que son los que se denominan en general perfil I ancho, perfil WT ancho. Uno es el IPB y otro que está incluido en la tabla de CIRSOC y que se consigue comercialmente en nuestro país, es el que se denomina perfil W, que es una serie o un tipo de perfil que originalmente estaba planteado en las normas americanas ASTM. Estos perfiles tienen la característica de que para una misma altura hay varias secciones diferentes donde cambia el espesor del ala del alma o el ancho del ala. Entonces es un perfil interesante porque es como que tiene para una misma altura más opciones o secciones disponibles para ajustarnos a las necesidades del elemento que nosotros estamos diseñando. Bien, otro de los perfiles es el perfil canal, UPN o C, que a diferencia del anterior, si bien tiene dos alas y un alma, el alma se encuentra en un costado. Esta sección tiene un solo eje de simetría. Yo les decíamos recién que es importante que integren, acuérdense en estática, todas las propiedades en física, las propiedades mecánicas que vamos a utilizar acá y tienen que tener los conceptos, área, obviamente, momentos de inercia, radio de giro, ¿no? Son aspectos importantes. Si bien esos valores están tabulados para los perfiles laminados, en muchos casos cuando diseñamos secciones hay que calcularlos en forma manual o con algún programa. Otra alternativa es el perfil ángulo, que el más usual es el perfil de ángulo de OL de alas iguales, pero también está la posibilidad, a veces son más difíciles de conseguir, de perfil ángulo de alas desiguales. Un problema que hemos visto en las evaluaciones es que hay graves falencias en lo que son ejes principales, direcciones de mínima y máxima inercia, así que por favor, ¿cuál es el eje de simetría? Si tiene eje de simetría o no tiene. Así que por favor, esos son aspectos que tienen que tener claro y si no, tendrán que repasarlos. Otro perfil es el perfil T, menos usado, salvo a lo mejor en vigas reticuladas o en alguna otra aplicación especial. Los tubos estructurales, que son utilizados en distintos tipos de construcciones de acero. Las formas más usuales son la sección rectangular, la sección cuadrada y la sección circular. Estos elementos en general su uso es recomendable o se tiene un aprovechamiento óptimo del material en secciones comprimidas o en secciones que tienen que resistir a torsión, que son secciones cerradas.
Desde el punto de vista constructivo, o el proceso de fabricación, estos tubos son tubos soldados o con costuras, que es el más económico y el más fácil de conseguir y más fácil de fabricar, porque a partir de una chapa plana se da la forma y luego se cierra la sección con una soldadura exterior, que a lo mejor no se observa a simple vista porque se le da una buena terminación, pero el tubo tiene una costura. Hay otros tubos, que son los tubos sin costuras, son mucho más caros por el proceso constructivo. En general, más que utilizarse para aplicaciones estructurales, se utilizan como conducción de fluidos a presión, porque sobre todo, por ejemplo, gas. De esa forma, el hecho de no tener una costura nos asegura una mayor estanqueidad y es prácticamente imposible que tenga pérdida. Pero les reitero, en las aplicaciones estructurales normalmente se utilizan tubos con costura. La denominación están en la tabla también, pero normalmente se indican, por ejemplo, en el caso de un tubo rectangular, 100 por 50 por 3,2, esto indica el alto, el ancho o anchura y el espesor en milímetros de la sección. Bien, ya terminamos, quedan un poquito. Y otra forma o producto que hoy tiene bastante uso, porque en términos relativos por kilo de acero es más barato, son los perfiles de chapa plegada. Es decir, los perfiles que veníamos mencionando antes, perfiles T, ángulo, canales, son perfiles laminados. Tienen un proceso de fabricación, requerimientos industriales mucho más complejos. Los perfiles de chapa, como el nombre le indica, se utiliza una chapa que es plegada para adoptar distintas formas como las que se muestran en esta diapositiva. La más común es el perfil C, este que está indicado acá, pero según el caso o los requerimientos hay otras formas. Por ejemplo, el perfil C reforzado, donde en el alma, que es el elemento más esbelto, se agregan unos pliegues para darle mayor rigidez y resistencia y evitar problemas de inestabilidad. Bueno, vamos a ir. Para terminar, en cuanto a las secciones que utilizamos en elementos estructurales, además de los perfiles laminados de chapa plegada, se pueden utilizar cuando queremos optimizar el diseño y diseñar una sección que se ajuste a los requerimientos del caso particular que estamos analizando. Tenemos perfiles soldados o miembros armados. Por ejemplo, hay una gran cantidad de alternativas. Yo he hecho acá algunas, las más usuales, 6 casos, pero por ejemplo, formar un perfil I con 3 chapas que se sueldan entre sí. Esto me permite regular la altura, los espesores según las necesidades. En alguna aplicación especial, por ejemplo, podría requerir un perfil I soldado con alas desiguales. Esto no se consigue comercialmente. En los perfiles comerciales, el ala superior es igual al ala inferior, pero en alguna aplicación podría ser que esto sea más conveniente. También puedo formar una sección cajón, o puedo, esto con chapas que se cortan y se sueldan entre sí, pero también puedo utilizar perfiles laminados para soldarlos o conectarlos entre sí y adoptar otras formas, como por ejemplo, 2 perfiles U que los sueldo de esta forma para tener una sección cajón, o puedo tener un perfil I laminado que consigo comercialmente, al cual le sueldo 2 placas de acero para mejorar su rigidez y resistencia, o puedo tener, por ejemplo, combinación de perfiles con chapa, es decir, esta misma sección que mostrábamos acá a la izquierda, si ahora, en vez de soldarlas directamente, agrego una chapa intermedia, logro una sección de mayor inercia, por lo menos respecto del eje vertical.
Es decir, que la cantidad de posibilidades y alternativas que tenemos para diseñar un elemento estructural en acero, sea vigas, columnas, vigas reticuladas, es muy, muy amplia. Y bueno, y de ahí es que se presentan verdaderos problemas de diseño. Es decir, ¿cuál es la sección que más me conviene adoptar para el caso que estoy considerando? Y para terminar esta parte, también tenemos disponibles para ciertas aplicaciones las barras y cables, barras de sección circular maciza, normalmente se utilizan en elementos que ya vamos a ver, que se llaman tensores, o los cables para ciertas aplicaciones, para atirantar una antena, para puentes colgantes o atirantados, es decir, distintos casos. Bien, se me fue el tiempo, ya había dicho 50 minutos, pero bueno, tuve una hora. Les propongo entonces que hagamos un descanso de 10 minutos, a las 4:10 seguimos. Lo que queda es más breve, simplemente algunos ejemplos y mostrar comparativamente ventajas y desventajas de las estructuras de acero. Eso es algo que el ingeniero tiene que conocer bien. No tiene sentido que porque esta materia se llama estructura metálica y de madera, hablemos solo de las ventajas. Es decir, tenemos que conocer los aspectos positivos, pero también las limitaciones para poder diseñar las estructuras adecuadamente, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pero si no, como les digo, hacemos un descanso breve y a las 4:10 continuamos. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? En cuanto a los perfiles laminados y a los perfiles de chapa plegada, ¿hay una diferencia en rigidez y resistencia? Y sí, los perfiles de chapa plegada, como el proceso se pliega en frío, es decir, la plegadora es una máquina que puede estar presente en cualquier taller metalúrgico. Se trabaja con espesores que normalmente van entre los 2 milímetros, los más usuales son 2, 2,5, 3,2. En algunas aplicaciones también hay algunos espesores un poco más gruesos, pero en general no más de 6 milímetros de espesor en chapa plegada. En los perfiles laminados, por ejemplo, en el espesor del ala particularmente, que es la más gruesa, puede tener, no sé, 1 pulgada. O sea, son espesores pueden ser espesores mucho mayores. Entonces, en general, con secciones laminadas se logran elementos estructurales que tienen mucha más rigidez y resistencia. El problema, ¿por qué se está utilizando hoy tanto en nuestro país? Porque el kilo de perfil C de chapa plegada, el kilo, es bastante más barato, o es más barato que 1 kilo de un perfil laminado. Bien. Pero no se corre. ¿Por qué la diferencia en precio? Por el proceso de fabricación. Es mucho más complejo, es una instalación industrial de gran envergadura, la necesaria para fabricar un perfil laminado. Bien, muchas gracias. Bueno, de nada.